Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 37. Capítulo 37. Rodeado por todos lados. Tras completar los preparativos para el accidente de Ojo de Halcón, Marcus abandonó la azotea en silencio. Desde una distancia prudencial, observó cómo descendía el helicóptero de Shield, rescatando al Vengador inconsciente que pronto se convertiría en su nuevo peón y llevándolo lejos de las ruinas en cuarentena de Keynes. Gracias a sus conversaciones con Ojo de Halcón, Marcus ya había reconstruido la situación actual. No había tiempo para descansar. Necesitaba reunirse con Alex para planificar su siguiente paso. 4:30 am, cerca de la línea de cuarentena de Keynes. En la azotea de un edificio cercano, Marcus se agachó, observando la enorme muralla defensiva que se alzaba frente a él. La barricada se extendía por todo el horizonte, repleta de focos y torres de vigilancia. Escuadrones de soldados estadounidenses patrullaban las murallas. Sus siluetas se recortaban contra el resplandor de los reflectores que iluminaban la noche como si fuera de día. Tras la muralla se alzaban tanques, vehículos blindados e incluso un helicóptero Blackhawk sobrevolando, listo para disparar a la primera señal de una horda de zombies. Maestro, dijo una voz detrás de él. Alex había llegado en silencio, arrodillándose sobre una rodilla en señal de deferencia. Marcus le hizo un gesto perezoso para que se levantara. Sin apartar la mirada de la pared, preguntó. Alex, con nuestras fuerzas actuales, ¿podríamos atravesar esa línea? ¿Y cuánto tardaríamos en infectar a toda la población estadounidense? Alex dudó. Un asalto a gran escala causaría muchas bajas, pero sus defensas son apresuradas. Podríamos abrir una brecha en la línea con suficiente esfuerzo. En cuanto a infectar a todo Estados Unidos, con la máxima eficiencia, quizás y un mes. Un mes, repitió Marcus, con una risa fría escapando de sus labios. Guardó silencio, barajando una docena de escenarios antes de negar con la cabeza. No. Para entonces, el resto del mundo habrá lanzado suficientes bombas nucleares para reducir este país a cenizas. Si no podemos propagar el virus por todo el mundo primero, romper ese muro solo nos conducirá a la destrucción mutua. Él tenía razón. Lo único que impedía a la comunidad internacional ordenar un ataque nuclear contra Estados Unidos era la creencia de que el gobierno estadounidense aún tenía cierto control sobre el brote. En el momento en que esa ilusión se desvaneciera, si el ejército de Marcus rompía la contención y Keynes caía por completo, el mundo entero respondería con fuego. En un día, tanto el virus como Estados Unidos dejarían de existir. Un asalto prematuro fue suicidio. Al comprender el razonamiento de su amo, la expresión de Alex se tornó sombría. Pero, mi señor, en cuanto se difundió la noticia del brote, todas las demás naciones cerraron inmediatamente sus fronteras y cortaron todo contacto con Estados Unidos. Incluso si nuestros infectados pudieran infiltrarse en las poblaciones humanas, jamás llegarían a otros continentes. En el mejor de los casos, podríamos desencadenar 6 brotes simultáneos. No es para nada global. Marcus asintió. Ya lo había considerado. Extender el virus por todo el mundo no era tan sencillo como liberarlo. Con los recursos actuales, nunca lo lograrían solos. Necesitaban ayuda. Alguien con alcance, recursos y la crueldad adecuada. Una sonrisa sombría se dibujó en sus labios. Entonces usaremos a quienes ya anhelan dominar el mundo. Hydra sería un buen peón. Mientras hablaban, la primera tenue luz del amanecer se filtró por el cielo. Una fina franja dorada atravesó el horizonte y, por primera vez desde su llegada a este mundo, Marcus contempló el amanecer. Pero para los muertos, el amanecer no trajo calor. Solo peligro. Alex dijo en voz baja, sin dejar de observar la luz que se extendía, ¿conoces este mundo mejor que yo? Dime, ¿qué pasa después? Alex inclinó la cabeza ligeramente antes de responder. El ejército estadounidense se está movilizando. Temen aumentar las filas de los no muertos, así que han estado esperando a consolidar una fuerza abrumadora antes de lanzar otra contraofensiva. Calculo que estarán listos para atacar en una semana. Mientras tanto, todos los laboratorios importantes del mundo están trabajando en una vacuna. Dada la velocidad de la colaboración, podrían tener un prototipo en 1 o 2 meses. Los ojos de Marcus se entrecerraron. Una semana para que el ejército humano avance. 2 meses para que desarrollen una cura. Fue una carrera contra el tiempo. Estaba rodeado de enemigos, de plazos, por el peso de una especie entera que se acercaba a él.
Atrapado por todos lados. Incluso en el universo de Resident Evil, donde no había superhéroes ni dioses, el virus T solo había devastado el mundo porque la corporación Umbrella, un imperio en la sombra que abarcaba naciones, había alimentado el caos tras bambalinas. Un virus por sí solo no podía destruir la civilización. Se necesitó una plaga y la arrogancia de la humanidad para acabar con el mundo. Aquí, en el universo Marvel, Marcus era el único amo del virus. Si quería destruir este mundo, tendría que hacerlo mejor, mucho mejor, de lo que hizo Umbrella. Es más fácil decirlo que hacerlo. Pero renunciar nunca fue una opción. Se volvió hacia Alex. Si le ordeno al virus que absorba la cepa extremis y evolucione, ¿seguirán funcionando las vacunas humanas? Claro que no, respondió Alex de inmediato. Una cepa recién desarrollada sería un patógeno completamente diferente. Las vacunas que están desarrollando ahora se volverían inútiles de la noche a la mañana. La sonrisa de Marcus se ensanchó. Tal como lo esperaba. Esa fue una excelente noticia. Mientras el virus zombie siguiera evolucionando, la humanidad jamás podría erradicarlo por completo. Siempre iría un paso por delante. Las mentes más brillantes del mundo podrían perseguirlo eternamente, y aún así perder. Luego vino el segundo problema. La inminente ofensiva militar. No pudo detener el ataque estadounidense en una semana, y propagar la infección globalmente en ese lapso era imposible. Pero abandonar a Keynes, su horda de 1 millón de hombres, era impensable. Aunque el brote comenzó por accidente, produjo más que caos. Dio origen a la evolución. Los mutantes, los infectados inteligentes, el propio Alex, todo surgió de estos mismos zombies. Si pudiera preservar este ejército, quizás evolucionarían aún más. Quizás crearían algo que realmente pudiera doblegar al mundo. Una guerra entre los ejércitos de la humanidad y sus legiones de no muertos era inevitable. Aún así, los zombies comunes y corrientes por sí solos nunca serían suficientes. Alex ordenó Marcus con tono cortante, quiero que los experimentos comiencen de inmediato. Infecta todo lo que encuentres. Aves, animales, peces, cualquier cosa que se mueva. Observa cómo se adapta el virus. Estas criaturas podrían ser nuestras nuevas armas. Metió la mano en su abrigo y le entregó a Alex un frasco sellado que brillaba ligeramente rojo. ¿Y esto? La muestra original del virus concentrado. Estúdiala. Averigua qué más puede hacer. Quiero tu informe completo mañana. Ya había tenido teorías antes. Ideas medio locas de que el virus podría propagarse a través del ciclo del agua si se liberaba en el océano, o ser transportado por mosquitos como el dengue, o incluso fusionarse con el resfriado común y extenderse por todo el planeta. Pero Marcus no era tan ingenuo como para confiar solo en la imaginación. Si quería resultados, necesitaba pruebas. Cada plan, cada experimento, cada batalla tenía que basarse en algo real. No podía permitirse la arrogancia de las falsas suposiciones. El universo estaba lleno de tontos que creían haber ganado antes de que empezara la prueba. Se negó a ser uno de ellos. Si ahora apostara mal, no solo sería un fracaso, sino la extinción. La realidad, murmuró para sí mismo mientras observaba cómo el sol de la mañana ascendía cada vez más, es la única verdad en la que vale la pena confiar. Apretó la mano, sintiendo el débil pulso del virus dentro de él. Si la plaga por sí sola hubiera sido capaz de acabar con el mundo, entonces ¿qué sentido tenía él? No, esto era una prueba, un desafío de la fuerza que lo había traído allí. Marcus Vale no era el tipo de villano que esperaba el destino. Lo construiría pieza por pieza, hasta que el mundo mismo no tuviera más opción que caer. Tenese. Hola a todos. Mi Patreon cuesta solo $3. Una oportunidad perfecta para acceder a más de 30 capítulos avanzados y apoyar la traducción. Igual patreon.com/user. U igual 79, 51, 43, 36. O simplemente busca Translator Sama en Patreon. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 38. Capítulo 38. Un nuevo día. 7 a.m., 1 de agosto de 2009. Residencia de Tony Stark, Nueva York. El cuerpo real de Marcus despertó en el lujoso sofá de cuero de la sala de Tony Stark. Tras delegar todas las órdenes a Alex y retirar la consciencia de su clon, finalmente regresó, listo para retomar su rol como antiguo asesino de Hydra viviendo bajo el techo de Stark. El televisor seguía encendido, llenando la silenciosa habitación de parloteo, pero Tony no estaba a la vista. Probablemente había salido corriendo a atender algún asunto urgente. Eso estaba bien. Marcus sabía que Tony regresaría pronto, y cuando lo hiciera, habría asuntos importantes que discutir.
En la pantalla del televisor apareció el rostro familiar de Mary Jane Watson, la misma reportera del Daily Bugle que había cubierto los acontecimientos del día anterior. Así que esa es la novia de Peter Parker, reflexionó Marcus. Me pregunto cómo estará Spider-Man y, según sus cálculos, Peter probablemente seguía inconsciente en un centro médico de Shield. Tras el caos en Keynes, el joven héroe había resultado demasiado grave como para intervenir. De lo contrario, ya habría regresado con la cabeza llena de indignación moral y furia justificada. La transmisión pasó a una entrevista en vivo. Buenos días, Coronel Rhodes, saludó Mary Jane con entusiasmo. Gracias por aceptar hablar con nosotros. En realidad, dijo el coronel James Rhodes, visiblemente irritado, no acepté esta entrevista. Me tendieron una emboscada al salir. Ahora, si me disculpan, tengo una base que controlar. Rhodes, mejor conocido como máquina de guerra y uno de los pocos hombres que alguna vez habían llevado la armadura de Iron Man de Tony, ahora se dirigía a las cámaras con uniforme militar completo, no con armadura servomotora. El hecho de que él, un oficial de la Fuerza Aérea de los E.U., estuviera manejando personalmente la situación en Keynes lo decía todo. Si el ejército estaba tan involucrado, pensó Marcus con tristeza, la próxima batalla no solo lo enfrentaría a soldados. Pronto se enfrentaría a una fuerza combinada de superhéroes y la Marina de los Estados Unidos. Una guerra a gran escala. Pero el reportero se negó a soltarla. Mary Jane dio un paso adelante, con un tono cortante e insistente. Coronel Rhodes, anoche el ejército estadounidense inició una evacuación a gran escala de civiles de Manhattan y distritos aledaños, trasladándolos a otras ciudades. El público merece saber qué está sucediendo realmente en Nueva York. Rhodes suspiró y se ajustó la gorra. Sí. Hubo un incidente que requirió acción inmediata. Sospechamos una posible contaminación nuclear en el área de Nueva York. El ejército ha asegurado el perímetro. Se recomienda a los ciudadanos no acercarse a la zona restringida. Luego, como si leyera un guión cuidadosamente ensayado, añadió. No hay necesidad de entrar en pánico. La situación está bajo control. Por favor, cooperen con las labores de evacuación y todo volverá a la normalidad pronto. Mary Jane presionó con más fuerza. Pero, coronel, hay múltiples informes en línea que afirman que ha habido un brote de zombies en Keynes. ¿Cuál es su respuesta oficial? El rostro de Rhodes se ensombreció. Sin comentarios, murmuró entre dientes, abriéndose paso entre la multitud de reporteros mientras la transmisión se cortaba abruptamente. Marcus rió suavemente. ¿Una fuga nuclear, eh? ¡Qué ingenioso! Lo fue, en cierto modo. Etiquetar la crisis como un incidente nuclear le dio al gobierno una excusa para evacuar a la población civil. Y si la situación se descontrolaba, simplemente podrían lanzar media docena de ojivas nucleares sobre Keynes y considerarlo una explosión de reactor. Astuto, pero eficiente. También significaba una cosa para Marcus. No podía presionar demasiado ni demasiado rápido. Si acorralaba al gobierno estadounidense, no tendrían más remedio que aniquilar toda la zona infectada, incluidos él y su ejército, con fuego nuclear. Hasta que el virus se propagó por todo el mundo, necesitaba hacerles creer que todavía tenían el control. Esto significaba una regla absoluta. No violar la línea de cuarentena. Por ahora, fortalecer sus fuerzas de no muertos antes del asalto a gran escala de los militares era la única estrategia realista. Unas horas más tarde, un hombre llegó a la puerta de la mansión, gritando hacia la casa. Hola. Señor Tony Stark. Estoy aquí para entregarle los suministros que pidió. A sus pies había varias cajas grandes llenas de botellas y botes, cada uno etiquetado con señales de peligro químico y líquidos codificados por colores. La IA de la mansión, Jarvis, respondió por el intercomunicador. Identidad confirmada. Tiene una cita programada, señor Davis. La puerta se abrirá. Por favor, coloque los acelerantes, los disolventes de limpieza y la espuma extintora en el área designada. Gracias por su cooperación. La entrega tenía sentido. Estos eran los productos químicos de mantenimiento diario utilizados en las armaduras de Iron Man. Aceleradores de combustible para la ignición en vuelo, agentes de limpieza para sistemas internos y espuma ignífuga para emergencias. Tony manejaba la mayor parte de su tecnología personalmente, pero incluso un perfeccionista como él no perdía el tiempo en suministros menores. Marcus miró hacia la puerta cuando el repartidor se fue, murmurando para sí mismo. Tanto poder acumulado en jabón y pulimento. ¡Qué humano!
Sin embargo, sin el permiso de Tony, Marcus no podía entrar al taller del sótano donde se guardaban los trajes. Esa sección de la mansión estaba sellada con múltiples cerraduras biométricas y sistemas de seguridad reforzados. La verdadera bóveda de Tony. Cuando el reloj dio las 8, Tony por fin regresó. Parecía exhausto, con el rostro tenso e irritado. En el momento en que vio a Marcus, fue directo al grano. Marcus, vienes conmigo, dijo Tony bruscamente. Hay gente que quiere verte. Marcus levantó una ceja. Shield, ¿verdad? Había estado esperando esto. Desde el momento en que se presentó como un ex asesino de Hydra, era inevitable que Shield llamara a su puerta. De hecho, eso era parte de su plan. Pero antes de aceptar, decidió plantar una semilla más. No deberías llevarme allí, dijo Marcus con voz serena. Shield ya está completamente infiltrada por Hydra. Tony se quedó paralizado. ¿Qué? Forzó una risa, aunque sonaba incómoda. ¿Hydra se infiltró en Shield? Es imposible. Mi padre ayudó a fundar esa organización. Llevo años trabajando con ellos. Si Hydra estuviera ahí, lo sabría. La mirada de Marcus no vaciló. Todo sistema tiene sus debilidades, Tony. No tienes que creerme, pero sé de lo que hablo. No puedo decirte cuántos agentes de Hydra hay dentro, pero sé en quién puedo confiar. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con la voz tranquila pero firme. Solo 2 personas. El director Nick Fury y el Capitán América. No confíes en nadie más. Tony dudó. La convicción en el tono de Marcus dejaba poco margen de duda. Tras un largo silencio, se dio la vuelta y caminó hacia un rincón de la habitación, sacando su teléfono. Hizo una breve llamada, en voz baja y seria, antes de colgar y regresar con Marcus. De acuerdo, chico, dijo Tony finalmente. Tú ganas. Pero lo haremos a mi manera. Solo Steve y Nick. Nadie más. Marcus sonrió levemente. Bien. Entonces Hydra no se enterará aún del traidor entre sus filas. Y con eso, los primeros hilos de su engaño comenzaron a tejerse en el círculo íntimo de Shield. Un gran reconocimiento a GOST. Un sincero agradecimiento a GOST. Por unirte a mi Patreon y apoyar este viaje. Igual su generosidad realmente hace la diferencia y ayuda a que los capítulos se publiquen más rápido para todos. Igual euro. Bienvenido a la familia VIP, GOST. Eres increíble. Igual L. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 39. Capítulo 39. Encuentro con Shield. Al igual que antes, Tony sacó una jeringa y le inyectó a Marcus otra dosis de su supresor especialmente formulado. Pero esta vez, había algo un poco diferente. Se le ha inyectado la anestesia personalizada de Tony Stark. Efectos actuales. Sello de poder total, debilidad física y supresión emocional. Compuesto duplicado detectado. Analizando la estructura, desconstrucción completa. Generando anticuerpos y 50% completado. Inmunidad alcanzable con 2 dosis adicionales. Las comisuras de los labios de Marcus se curvaron ligeramente. Él lo sabía. Ninguna droga podría contenerlo para siempre. 2 inyecciones más, pensó. Y este truquito de Stark ya no funcionará. Y cuando ese día llegó, la brillantez de Tony Stark no lo salvaría. El coche de lujo de Tony, que valía más de lo que la mayoría de la gente ganaría en toda su vida, salió sin problemas de su garaje subterráneo. Con Marcus sentado tranquilamente en el asiento del copiloto, el multimillonario se dirigió al punto de encuentro que había acordado con Nick Fury y el Capitán América. Tras 1 hora y media de viaje, sobre las 9:30 am, el coche llegó a una apartada casa de campo a las afueras de Nueva York. Para alguien tan extravagante como Tony Stark, este escondite era sorprendentemente discreto. En el momento en que abrieron la puerta se oyeron voces elevadas desde el interior. Un hombre alto y de hombros anchos, vestido con un uniforme azul blasonado con la bandera estadounidense, estaba discutiendo acaloradamente con un hombre de piel oscura que vestía un traje elegante y un parche en el ojo. No había forma de confundirlos. El Capitán América y Nick Fury, el director de Shield. Los 2 hombres solían ser vistos como pilares de la defensa humana, liderando a los Vengadores contra innumerables amenazas de otro mundo. Pero en ese momento, su colaboración estaba claramente tensa. Me prohibiste unirme a la operación en Keynes, Nick. Resonó la voz del Capitán América en la sala. La gente se está muriendo, y tú me mantienes en tierra. El tono de Fury era monótono, pero su ojo sano irradiaba autoridad. Tienes que entender a qué nos enfrentamos, Rogers. El patógeno usa ADN humano como huésped. Muta con cada infección.
Tú, capitán, eres un soldado genéticamente mejorado. Si te infectaras y el virus se adaptara al suero de tus venas, no solo perderíamos Nueva York. Condenarías a 7.000 millones de personas. Deberías habérmelo dicho. Replicó Rogers, con la voz temblorosa por la ira. En vez de eso, esperas a que dejen fuera de combate a Ojo de Halcón para dar explicaciones. Si no te lanzaras a cada situación como un maldito cruzado, yo no tendría que hacerlo. Replicó Fury. Antes de que la discusión se intensificara, Tony intervino con un suspiro. Oigan, caballeros, tranquilos. Es demasiado pronto para concursos de testosterona. Cap, Fury solo está haciendo su trabajo, y Fury, mejor no le grites a la personificación viviente del idealismo estadounidense delante de todos, ¿eh? Ambos hombres se giraron y finalmente notaron que Marcus estaba de pie en silencio junto a la puerta. Fury dio un paso al frente de inmediato, con expresión indescifrable. Entonces, ¿eres el ex asesino de Hydra que escapó de las instalaciones? Así es, respondió Marcus con calma. Fury asintió. Originalmente, solo planeaba interrogarte sobre el brote en Keynes. Pero según Stark, hay algo más importante en juego. Afirmas que Hydra se ha infiltrado en Shield. Quiero saber exactamente a qué te refieres. Tenía razón en ser cauteloso. Si Shield se veía comprometido desde dentro, no podrían siquiera aspirar a gestionar la crisis del virus. Debían erradicar la corrupción interna antes de poder enfrentarse a amenazas externas. Hay más agentes de Hydra dentro de Shield de los que te gustaría admitir, dijo Marcus con calma. No sé la mayoría de sus nombres, pero uno de ellos, el infiltrado más profundo de todos, es alguien a quien reconocerías. Hizo una pausa y dejó que el silencio se acumulara antes de pronunciar el nombre. Alexander Pierce. Miembro del Consejo de Seguridad Mundial. Fury se tensó. Para un hombre que rara vez mostraba emociones, su reacción fue inmediata y visceral. ¿Pierce? ¿Hablas en serio? Así es, dijo Marcus. Aunque deberías sentirte aliviada. Ya no es el director. Fury apretó la mandíbula. Respiró hondo antes de exhalar con fuerza. Bien. Lo investigaré. Pero dime, ¿qué hay del virus? ¿Está relacionado con Hydra? Marcus asintió. Sí. He oído rumores de una división de investigación en Europa del Este, concretamente en Sokovia. Si investigas allí, encontrarás lo que buscas. Todo lo que dijo Marcus se extrajo directamente de la propia historia de Shield. Verdades enterradas en la cronología de Marvel. Sokovia albergó una base de Hydra en algún momento. Y si podían entrar o no en ella no le preocupaba. Cuanto más caos estallara entre Shield e Hydra, más tiempo tendría su ejército de no muertos para crecer. Capitán, dijo Fury tras pensarlo un momento, ¿por qué no lleva a nuestro invitado afuera a tomar un poco de aire fresco? Necesito hablar con Stark. Rogers no parecía entusiasmado, pero obedeció y condujo a Marcus al porche mientras Fury y Tony se quedaron atrás. Tan pronto como estuvieron solos, Fury se desplomó en una silla, frotándose el puente de la nariz. ¿Una semana difícil? Bromeó Tony, sentado frente a él. Estás fatal, Nick. Fury lo fulminó con la mirada. Te verías igual si estuvieras dirigiendo una red de defensa global infestada de restos nazis. Tony se encogió de hombros. Es justo. ¿Pero de verdad confías en ese chico? Por lo que sabemos, está jugando con dos bandos. Si lo que dijo sobre Pierce es cierto, respondió Fury con gravedad, entonces no está mintiendo. Hydra no sacrificaría un nombre tan importante solo para ganarse nuestra confianza. La sonrisa de Tony se desvaneció. La gravedad en el tono de Fury era inconfundible. ¿Y ahora qué? Preguntó. El ejército lanzará un asalto a gran escala sobre Keynes en 3 días. No se puede sacar a Shield de ahí. Lo sé, murmuró Fury, mirando por la ventana a Marcus hablando con Rogers en el patio. Pero enviar agentes comprometidos a la batalla solo provocará más muertes. Si Hydra está detrás de este brote, podríamos acabar luchando por ellos sin darnos cuenta. Tony frunció el ceño. ¿Dices que primero tenemos que limpiar la casa? ¿En 3 días? ¡Qué locura! Fury lo miró con su único ojo, duro como el acero. Loco o no, es la única opción que tenemos. Se levantó de su asiento con voz baja pero resuelta. Si no encontramos a los traidores a tiempo, entonces purgaremos a todos. Tony parpadeó. No puedes hablar en serio. La expresión de Fury no cambió. Hablo en serio. Si Hydra está enterrada dentro de Shield, prefiero quemar todo el maldito edificio antes que dejar que ganen. Sus últimas palabras quedaron pesadas en el aire.
Es mejor matar a 1000 por error, que dejar escapar a uno solo. Tenese. Hola a todos. Mi Patreon cuesta solo $3. Una oportunidad perfecta para acceder a más de 30 capítulos avanzados y apoyar la traducción. Igual patreon.com/user. U igual 79, 51, 43, 36. O simplemente busca Translator Sama en Patreon. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 40. Capítulo 40. Asalto de Hydra. Sin que Hydra se diera cuenta, Marcus ya había revelado muchos de sus secretos más profundos. Tal como lo predijo, Nick Fury pronto le declararía la guerra abierta a Hydra, mientras que Marcus, observando desde las sombras, cosecharía los frutos de su inevitable derramamiento de sangre. Pero su plan tenía otra capa. En Sokovia, una nación de Europa del Este, 2 mutantes extremadamente valiosos estaban bajo el control de Hydra. Quicksilver y la Bruja Escarlata. Si Marcus se unía al asalto de S.H.I.E.L.D. a esas instalaciones, podría encontrar la manera de infectarlos a ambos y ponerlos bajo su mando. Esa era la verdadera razón por la que le había entregado a Fury ese lugar. Por ahora, sin embargo, ganarse la confianza de S.H.I.E.L.D. era lo primero, una tarea sencilla para alguien que conocía el funcionamiento interno de Hydra tan bien como Marcus. Marcus y el Capitán América esperaron afuera de la villa en silencio mientras Fury y Tony terminaban su discusión privada adentro. En algún momento, Marcus notó algo extraño. El número de transeúntes en el camino rural cercano había aumentado. De vez en cuando, un coche patrulla pasaba por el jardín con la sirena apagada. Para una zona tan remota, esto era muy inusual. Aún más extraño. Los supuestos peatones nunca miraban hacia la casa. La evitaban deliberadamente, como si intentaran hacer demasiado evidente su descuido. La mirada de Marcus se detuvo en un hombre en particular. Un joven civil en forma que caminaba despreocupadamente, aunque gotas de sudor brillaban en su sien. Fuerzas especiales, Marcus se dio cuenta de inmediato. No son civiles, son asesinos de Hydra. Golpeó suavemente el pecho del Capitán América y dijo significativamente: Capitán, parece que tenemos compañía. Antes de que Rogers pudiera responder, Marcus giró tranquilamente sobre sus talones, volvió a entrar en la villa y se dirigió a Fury y Tony como si nada pasara. Nick, dijo casualmente, creo que tienes algunos invitados afuera. ¿Los invitaste por casualidad? Traducción. La gente que viene aquí está armada y lista para matarte. Fury, tan agudo como siempre, comprendió de inmediato la advertencia oculta. Sin perder la compostura, sacó su teléfono y empezó a marcar un número, respondiendo con una leve sonrisa. Sí, invité a algunas personas. Deberían llegar en cualquier momento. Traducción. He pedido refuerzos. Los refuerzos están en camino, solo resistan. Tony y Rogers aún no se habían percatado del peligro. No entendían que Marcus y Fury estaban ganando tiempo, hablando en código para no alertar a los asesinos del exterior. Mientras tanto, en los puntos ciegos de la villa, 2 figuras se posicionaron. El soldado del invierno y Crossbones, cada uno liderando equipos de operativos de Hydra disfrazados de civiles. Bajo su mando, las fuerzas especiales reforzaban su perímetro, listas para atacar. Marcus sopesó sus opciones. No tenía ninguna razón real para involucrarse en un tiroteo directo entre Hydra y S.H.I.E.L.D. De hecho, habría sido más prudente desaparecer antes de que las balas empezaran a volar. Pero los agentes de Hydra nunca dejaban testigos, y aún necesitaba a Fury con vida para mantener a S.H.I.E.L.D. en funcionamiento el tiempo suficiente para detenerlos. Por ahora, tendría que tomar partido. Tommy, dijo Marcus, extendiendo la mano, dame el antídoto para ese sedante que tanto te gusta. Luego ponte la armadura. Veremos quién es más rápido. Tommy arqueó una ceja. ¿Quieres pelear conmigo ahora mismo? Se rió entre dientes, hasta que vio que la mano firme de Marcus no se había movido. El humor desapareció de su rostro. Asintió lentamente. Entendido. Afuera, el Capitán América también había empezado a atar cabos. Tras unos segundos de cálculo silencioso, apretó con más fuerza su escudo de vibranio, listo para el combate. Era la estrategia perfecta. Alertar discretamente a los aliados, fortificar la posición y esperar refuerzos sin alertar al enemigo. Entonces, fuego en el agujero. La primera descarga llegó desde todos los lados. Docenas de granadas de humo se estrellaron contra las ventanas y puertas de la villa, llenando cada habitación de una niebla gris y asfixiante. En cuestión de segundos, la visibilidad se redujo a menos de 1 metro. El ruido de botas se acercaba. Al menos 30 hombres, con las armas desenfundadas y los seguros quitados. «Qué bien», murmuró Tony.
Supongo que es hora de la fiesta. Los paneles se desplegaron del maletín a sus pies, envolviéndolo en una ráfaga de metal y luz. En segundos, estaba equipado con la armadura Mark V, su versión portátil de emergencia. Más elegante, ligera y rápida de desplegar, pero mucho menos duradera que su modelo habitual. Muy bien, chicos, dijo Tony, y la placa frontal se cerró con un clic. A bailar. 2 rayos de plasma salieron disparados de sus palmas, atravesando el humo e impactando de frente a 2 agentes de Hydra. Estos salieron despedidos hacia atrás, gritando. Luego vino la lluvia de balas. Los soldados respondieron con disparos de ametralladoras, salpicando la armadura de Tony con chispas. Su blindaje rojo se ennegreció al llenarse el aire con el estallido de los disparos y el olor a metal quemado. ¡Bang! 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 A través de la neblina, el escudo del Capitán América giró como una sierra mecánica, rebotando entre los atacantes. Golpeó a un soldado de lleno en la mandíbula, rebotó en las costillas de otro, se desvió en una pared e impactó a 5 más en rápida sucesión antes de regresar con precisión a su brazo. Sin pausa, Rogers lo lanzó de nuevo, destrozando otro cráneo de Hydra. Iron Man y el Capitán América, uno a distancia, otro a corta distancia, se movían como una máquina sincronizada. En cuestión de segundos, una docena de soldados yacían inconscientes o muertos. Por un fugaz segundo, Marcus pensó que tal vez no necesitaría mover un dedo. Entonces el rugido de los rotores hizo añicos esa ilusión. 10 helicópteros armados aparecieron en el cielo, descendiendo sobre la villa como buitres. Sin previo aviso, desataron una lluvia de cohetes. Los sensores de Tony sonaron al interceptar la primera oleada, disparando ráfagas repulsoras para detonar algunas en el aire. 7 u 8 explotaron sin causar daño, pero el resto se estrelló contra la casa. ¡Bum! 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 El mundo entero se convirtió en fuego. La villa se desintegró bajo el bombardeo, lanzando ladrillos, polvo y escombros por los aires. Las llamas se elevaron hacia el cielo, formando una nube de hongo ardiente que lo envolvió todo. «Nick», gritó Rogers, apartando a otro soldado de Hydra antes de girar hacia el infierno. Entonces, a través del fuego, una voz tranquila llamó. «Tranquilo. Estamos bien». Del cráter humeante emergió un enorme escudo metálico, 5 veces más grande que el de Rogers. Marcus lo sostuvo sin esfuerzo sobre su cabeza, protegiéndose a sí mismo y a Fury de lo peor de la explosión. Las llamas los rodearon sin causar daño, incapaces de atravesar su barrera improvisada. Fury se sentó a su lado, tosiendo y con los ojos muy abiertos, momentáneamente aturdido. Marcus lo miró de reojo. «Tiene un aspecto horrible, director». Fury parpadeó al darse cuenta de que seguía sentado en el suelo y se recompuso rápidamente. Se puso de pie, se sacudió el hollín de la chaqueta, levantó la pistola y gritó. «Acabemos con esto». Marcus simplemente sonrió, retrayendo el escudo gigante hacia su brazo derecho. No necesitaba gratitud. Solo resultados. Un gran saludo a Rigo Mateo y Murcell Kennan. Un sincero agradecimiento a Rigo Mateo y Murcell Kennan por unirse a mi Patreon y apoyar este viaje. Igual su generosidad realmente hace la diferencia y ayuda a que los capítulos se publiquen más rápido para todos. Igual euro. Bienvenidos a la familia VIP, Rigo Mateo y Murcell Kennan. Ambos son increíbles. Igual L. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 41. Capítulo 41. El soldado del invierno ataca. Yo me encargaré de los helicópteros. Como único miembro del grupo que podía volar, Tony Stark se elevó a los cielos sin dudarlo. Los motores de su blindaje rugieron a medida que ascendía, atrayendo la atención y todo el peso del apoyo aéreo enemigo. Las ametralladoras de los helicópteros que se aproximaban cobraron vida, tejiendo líneas de fuego trazador al rojo vivo en el aire como una telaraña mortal. Tony se movía entre esas líneas con precisión experta, disparando rayos de plasma concentrados que destrozaban los helicópteros más cercanos. Uno explotó en el aire, otro se descontroló y se estrelló cerca de la posición del Capitán América. Los restos del avión detonaron al impactar, arrojando una ola de tierra y escombros a través del campo y eliminando a varios soldados de Hydra en el proceso. El Capitán América apenas tuvo tiempo de recuperar el equilibrio cuando una figura con una pesada armadura exoesquelética negra atravesó el humo. Un hombre enorme con guanteletes mecánicos que parecían más martinetes que puños. Era Crossbones. Su arma montada en el brazo silbó y se movió hacia adelante como un pistón mientras lanzaba un golpe brutal que destrozó la armadura. El golpe impactó de lleno en el escudo de Steve Rogers, lanzando al capitán más de 10 metros hacia atrás.
Su casco se desprendió con un ruido metálico, dejando al descubierto su rostro ensangrentado pero desafiante. Crossbones avanzó sin pausa, sus puños mecánicos golpeando hacia adelante en una ráfaga implacable. Rogers rodó a un lado, levantó su escudo justo a tiempo y bloqueó el siguiente golpe. Saltaban chispas con cada impacto. El metal chocó contra el vibranio una y otra vez, con un sonido como el de las campanas de una iglesia resonando bajo fuego. ¿Eso es todo lo que tienes, capitán? Se burló Crossbones, su máscara negra brillando con malicia. Lo sabrás pronto, respondió Rogers con los ojos encendidos. Aprovechando una oportunidad, desvió el puño derecho de Crossbones con su escudo, lo sujetó por el brazo izquierdo y aprovechó el impulso para impulsarlo hacia adelante. Luego, le estrelló la frente contra la visera con un crujido espantoso. El golpe destrozó la máscara, haciendo volar fragmentos de vidrio reforzado. La sangre corría por la frente de Steve, pero su determinación no flaqueó. Mientras Tom y Steve estaban enfrascados en sus propias batallas, eso dejó a Marcus con una tarea mucho menos glamorosa pero mucho más crucial: proteger a Nick Fury. Una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Marcus. ¿Debería infectarlo ahora?, se preguntó. Sin duda, facilitaría el control de S.H.I.E.L.D. más adelante. Pero con tantos testigos, y Fury aún demasiado útil, decidió no hacerlo. Por ahora. Marcus reorganizó su cuerpo metálico. Placas de plata líquida se extendieron por su rostro, formando una media máscara que le cubría la boca y la nariz. Una capucha se extendía desde sus hombros, ocultándole los ojos. Sus brazos se transformaron en amplios escudos plateados, uno para cada mano, interceptando cada bala disparada hacia Fury. Fury se agachó tras él, disparando ráfagas cortas de su pistola cada vez que tenía un tiro limpio. Debo decir, vale, que tus habilidades son notablemente eficientes. Marcus no respondió. Su atención ya estaba desviada. En algún punto del caos, había llegado su siguiente oportunidad. Una figura se movía tranquilamente entre el humo, imperturbable ante los disparos. Vestía un traje táctico negro, con un fusil M4A1 en una mano y un lanzagranadas debajo. Su brazo izquierdo relucía con un brillo plateado metálico. El soldado del invierno Bucky Barnes. Antes el mejor amigo del Capitán América, ahora un asesino de Hydra con el cerebro lavado. Normalmente, era el némesis personal de Steve. Pero con Crossbones entreteniendo al capitán, Bucky se dirigía directo a Nick Fury. Perfecto. Marcus ya tenía a Ukeye como su agente durmiente dentro de S.H.I.E.L.D. Ahora necesitaba a alguien que se infiltrara en Hydra, y el soldado del invierno acababa de caer en su trampa. Fury levantó su arma y disparó varias veces. Las balas no lo atravesaron. Bucky levantó su brazo metálico y desvió cada disparo sin esfuerzo, haciendo que saltaran chispas del blindaje reforzado. Maldita sea, murmuró Fury. ¿Ese brazo tiene garantía? Luego vino la granada. ¡Zas! Una ráfaga de 40 milímetros del lanzador de Bucky se dirigió hacia Fury. Marcus la aplastó con una mano como si estuviera espantando un insecto, enviándola a pocos metros de distancia, sin causar daño alguno. La explosión abrió un profundo cráter en el suelo. Sin inmutarse, el soldado del invierno disparó otra ráfaga. Marcus ni siquiera se inmutó. Las balas impactaron en su cuerpo y se estrellaron contra el revestimiento plateado antes de ser expulsadas mientras sus tejidos se regeneraban rápidamente. La expresión de Bucky se tensó. Al darse cuenta de que las balas eran inútiles, echó a correr, con el brazo metálico hacia atrás, listo para atacar. El golpe que asestó podría haber volcado un coche. Marcus lo atrapó con una mano. El impacto provocó una ráfaga de viento a través del humo, pero Marcus no se movió. Sus dedos se cerraron sobre el puño de Bucky, y el metal crujió bajo la presión. Por mucho que el soldado del invierno forcejeara, no podía moverse ni un centímetro. Su brazo se retorció, y los servos chirriaron mientras la estructura comenzaba a deformarse. Esto no era una competición. Era dominación. El cuerpo de Marcus ya era más que humano. 10 veces más fuerte que el límite físico de cualquier soldado mejorado. Contra él, ni siquiera Bucky Barnes podía hacer nada. Marcus le propinó una patada desdeñosa, lanzándolo hacia atrás. Mientras Bucky volaba, una fina púa metálica se formó bajo la bota de Marcus. Al impactar, la púa atravesó el uniforme de Bucky, inyectándole una microscópica inyección del virus zombie. ¿No lo mató? Claro que no. Bucky era demasiado valioso vivo. Si la infección se propagaba y el soldado del invierno regresaba a la base de Hydra, se convertiría en el agente doble perfecto de Marcus.
Virus Touch activado. Objetivo. Soldado del invierno. Virus zombie inyectado. Estado. Infección exitosa. Huésped. Variante humana mejorada detectada. Transformación estimada. 4 horas. Tipo resultante. Infectado mutado que conserva su consciencia original. Recomendación. Domesticar o borrar la mente del anfitrión una vez completado. Marcus se sacudió las manos y sonrió con suficiencia. ¿Alguien más merece mi tiempo? Como en respuesta, el suelo empezó a temblar. Varios vehículos blindados atravesaron la valla que rodeaba la villa y sus cañones montados giraron hacia él. Fury suspiró y volvió a sacar su ar. ¿De verdad tenías que preguntar? Marcus se encogió de hombros. ¿Qué puedo decir? El compromiso de Hydra con la destrucción nunca decepciona. Los tanques dispararon. ¡Bum! 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 Las explosiones sacudieron la tierra, tragando a Marcus y Fury en una tormenta de polvo y fuego. Cuando el humo se disipó, seguían en pie, Fury, ileso bajo la reluciente protección del enorme escudo plateado de Marcus. El biometal brillaba a la luz de las llamas, ileso del bombardeo. ¿En serio? Murmuró Fury, mirándolo. Recuérdame que te contrate a tiempo completo. Antes de que Marcus pudiera responder, un impacto atronador sacudió el campo de batalla. Una figura plateada descendió de las nubes y se estrelló contra el centro de la formación Hydra como un meteorito. La onda expansiva derribó árboles y volcó varios vehículos blindados. A través del humo que se asentaba, salieron disparados diminutos proyectiles. Micromisiles, cada uno penetrando un tanque antes de detonar en una cadena sincronizada de explosiones. Los restos en llamas se elevaron por los aires antes de volver a caer envueltos en llamas. Desde la nube de humo, una pesada figura de color gris plateado dio un paso adelante. Su armadura era más voluminosa y estaba más armada que la de Tony. ¿Me extrañaste? Se escuchó la voz crepitante a través del comunicador. Tony sonrió dentro de su casco. Te has tardado bastante, Rodey. La máquina de guerra había llegado. Tenese. Hola a todos. Mi Patreon cuesta solo $3. Una oportunidad perfecta para acceder a más de 30 capítulos avanzados y apoyar la traducción. Igual patreon.com/user. U igual 79, 51, 43, 36. O simplemente busca Translator Sama en Patreon. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 42. Capítulo 42. Los héroes se reúnen. Si no te mueves aquí ahora mismo, Rodey, espetó Tony por el comunicador mientras se abría paso entre una tormenta de fuego trazador y rastros de misiles, te juro que haré que mis abogados te notifiquen mañana. Otro par de misiles teledirigidos lo apuntaron, obligando a Tony a girar y rodar entre el caos. La armadura de Iron Man gritó en protesta al sonar las alarmas de puntería. Tranquilo, Tony, resonó la voz de Rodey por el canal, llena de confianza. Tu salvador está aquí. Justicia. Lluvia. Desde arriba. No, pero ya era demasiado tarde. Máquina de guerra se elevó hacia las nubes, elevándose por encima de la formación de helicópteros armados. Los paneles de su blindaje se movieron y desplegaron, dejando al descubierto un aterrador arsenal. Cápsulas de misiles, ametralladoras y emisores láser que cobraron vida. En un instante, el cielo se convirtió en una sinfonía de destrucción. Una lluvia de cohetes, balas y rayos de energía cayó desde arriba, cada explosión destellando como un rayo. Las estruendosas detonaciones resonaron en el horizonte como un trueno, y uno a uno, los helicópteros enemigos colisionaron y descendieron en espiral envueltos en llamas. En cuestión de segundos, el espacio aéreo quedó despejado. Solo quedaba humo y escombros. Me gusta más, admitió Tony con una sonrisa. Aunque quizá la próxima vez sea mejor evitar las frases dramáticas. ¿Por qué? Replicó Rodey. Sonó genial. Aunque la crisis aérea de Tony estaba bajo control, las cosas en tierra todavía estaban lejos de terminar. El Capitán América se enfrascó en un brutal duelo con Crossbones, sus armas chocando entre chispas de metal y furia. Entonces, desde la dirección del sol, una nueva sombra cruzó el cielo. Anchas alas metálicas brillando a la luz. La figura descendió en picado, cortando el aire como un halcón cazador. Cap. ¿Cuánto tiempo sin verte? Era Sam Wilson, el halcón. Se abalanzó a toda velocidad, plegando las alas justo antes del impacto y asestando una patada voladora directa al pecho de Crossbones. El golpe hizo que el villano patinara hacia atrás, y su armadura reforzada se agrietó por la fuerza.
Sam aterrizó con suavidad, sacó 2 metralletas Uzi de su arnés y desató una ráfaga de fuego contra las tropas restantes de Hydra, obligándolas a ponerse a cubierto. «¡Qué bueno tenerte aquí, Sam!», gritó Rogers, lanzando su escudo para golpear a otro soldado. «Oye, hombre», respondió Sam con una sonrisa, «sabes que nunca me pierdo una buena pelea». Mientras tanto, la línea Hydra comenzaba a flaquear. 2 nuevas figuras emergieron del caos como depredadores en la oscuridad. El hombre vestía un elegante traje de combate con forma de pantera, una máscara con forma de cabeza felina y garras afiladas brillando en las yemas de sus dedos. A su lado, una mujer con un traje táctico negro se movía con una gracia letal, su cabello rojo ondeando como fuego mientras luchaba. Pantera Negra y Viuda Negra habían llegado. Atacaron sin dudarlo. La pantera atravesó la formación enemiga en un instante, desgarrando armadura y carne por igual con sus garras. Cada golpe era un destello de precisión y furia. A su lado, Natasha Romanoff danzaba entre las filas de la Hydra como una sombra, con sus 2 porras chisporroteando con electricidad al derribar enemigos uno tras otro. Bajo su ataque conjunto, las fuerzas de Hydra se desmoronaron. Gritos y disparos llenaron el aire, luego silencio, el que solo sigue a una masacre. Al darse cuenta de que la misión de asesinato había fracasado, el soldado del invierno y Calavera ordenaron la retirada. Las granadas de humo estallaron por el campo, cubriendo su retirada. Algunos de los agentes de Hydra más fanáticos se quedaron atrás, desprendieron las granadas y cargaron contra los héroes en un desafío suicida. No llegaron muy lejos. Tony y Rodey, sobrevolando, los aniquilaron con ráfagas de precisión, detonándolos en plena carrera. Las explosiones resultantes solo destrozaron la carretera y dispersaron escombros. «Déjenlos ir», ordenó Fury una vez que cesaron los disparos. «Tenemos problemas más graves que resolver». Uno por uno, los héroes se reagruparon. Juntos por primera vez estaban el Capitán América, Iron Man, War Machine, Falcon, Black Panther y Black Widow, 6 de los agentes más formidables bajo el mando de S.H.I.E.L.D. No era de extrañar que Hydra se hubiera visto superada. Su equipo de élite, armado hasta los dientes, no había durado ni 10 minutos. Marcus observaba en silencio desde la barrera. Se inclinó hacia Fury y preguntó: «Entonces, ¿todos forman parte del grupo de trabajo anti-zombies que mencionaste? ¿La operación conjunta entre los héroes y el ejército?» Fury no respondió. Su silencio fue respuesta suficiente. Por lo que Marcus pudo deducir previamente durante la discusión de Fury con el Capitán América, S.H.I.E.L.D. había decidido no enviar a ningún individuo mejorado, aquellos con genes mutados, a la zona infectada. El riesgo de que el virus se adaptara a su ADN era demasiado alto. Eso descartó a gente como Rogers, Bruce Banner o incluso Thor. En cambio, Fury solo había reunido héroes humanos básicos. Soldados, espías y estrategas con equipo y entrenamiento especializados. El equipo perfecto para un exterminio controlado. Desafortunadamente para Marcus, eso significaba que sus propias fuerzas en Keynes pronto se enfrentarían al equipo de ataque más letal que el mundo pudiera ofrecer. No es bueno, pensó con tristeza. Fury se paró frente al grupo, su voz tenía un peso autoritario que atravesó los crepitantes incendios que los rodeaban. Héroes de S.H.I.E.L.D., gracias por su oportuno apoyo. Como han visto, la infiltración de Hydra es más profunda de lo que imaginábamos. Su influencia ha llegado a todos los rincones de nuestra organización, y es posible que este brote zombie formara parte de su plan desde el principio. Su ambición amenaza no solo a Estados Unidos, sino a toda la humanidad. Tomó aire y examinó cada uno de sus rostros. No sé en quién de mi gente puedo confiar todavía. Pero sé que en ustedes sí. Ahora mismo, son los únicos en quienes puedo confiar. Juntos, arrancaremos a Hydra de S.H.I.E.L.D. de raíz. Y cuando acabemos con ellos, eliminaremos este virus de la faz de la Tierra. Levantó el puño. Por la humanidad. Por Estados Unidos. Que Dios nos bendiga a todos. Las palabras de Fury impactaron profundamente, especialmente a los veteranos militares que se encontraban entre ellos. Rodey y Sam se enderezaron, con expresiones de firmeza. El Capitán América, sin embargo, permaneció visiblemente indeciso, aún dolido por haber sido excluido de la inminente operación antizombie. Pantera Negra y Viuda Negra intercambiaron miradas silenciosas, sin mostrar mucha emoción, pero asintiendo levemente en señal de reconocimiento. Tony, como siempre, se apoyó tranquilamente en el capó de la camioneta de Fury, con los brazos cruzados y una sonrisa burlancia. Entonces, dijo con ligereza, ¿qué sigue? ¿Alguien me dirá el plan o improvisamos?
Los héroes se amontonaron en el todoterreno Chevrolet blindado de Fury, cuyo chasis reforzado retumbaba mientras avanzaba hacia el cuartel general de Shield, el Triskelion. Marcus los observó en silencio desde el asiento trasero, con los ojos entrecerrados, pensativo. 6 héroes fuertes, cada uno lo suficientemente poderoso como para enfrentarse a ejércitos enteros. Si realmente pretendían purgar a Hydra desde dentro, destrozarían a Shield por completo. Exactamente lo que Marcus quería. Ya sea Shield o Hydra, ambos bandos sangrarían mucho por esta guerra interna, lo que haría que sus propios planes para la próxima batalla de reinas fueran mucho más fáciles de ejecutar. Él sonrió débilmente. Cuanto más mueran, mejor. Porque pronto, cada uno de estos llamados héroes se interpondría en su camino. Y cuando ese día llegara, Marco tenía la intención de enterrarlos a todos. Hydra tampoco se dejó engañar. El engaño de Marcus podría haberle ganado la confianza de Shield, pero Hydra sabía que no era así. Comprendían que el brote del virus no había sido obra suya. Que algo más, algo mucho peor, estaba moviendo los hilos. Hydra buscaba gobernar el mundo, no destruirlo. Lo que significaba que ellos también acabarían enfrentándose a Marco. Tenese. Hola a todos. Mi Patreon cuesta solo $3. Una oportunidad perfecta para acceder a más de 30 capítulos avanzados y apoyar la traducción. Igual patreon.com/user. U igual 79, 51, 43, 36. O simplemente busca Translator Sama en Patreon. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 43. Capítulo 43. El informe del experimento. Se le ha inyectado el supresor especial de Tony Stark. Estado actual. Potencia máxima sellada, cuerpo debilitado, respuesta de ira desactivada. Formación de anticuerpos en curso, finalización. 75%. A la espera de la siguiente inyección. Supongo que eso significa que estoy en la banca por ahora, preguntó Marcus secamente. Era la tercera vez que le inyectaban el supuesto anestésico especial de Stark. Tras una dosis más, su cuerpo terminaría de producir anticuerpos, volviendo la droga completamente inútil contra él. En ese momento, el hombre dentro de la armadura finalmente se convertiría en su presa. Tony asintió brevemente. No eres precisamente bienvenido en territorio Hydra. Salvaste a Fury, y sí, te lo agradezco, pero no confundas eso con que confíe en ti. Marcus esbozó una leve sonrisa. Tan paranoico como siempre. Había estado considerando seguirlos a la batalla que se avecinaba para avivar el fuego, pero la hostilidad de Tony dejaba poco margen de negociación. Aún así, Marcus no estaba preocupado. 6 superhéroes contra un puñado de infiltrados de Hydra. Esa lucha terminaría antes de empezar. Bien, dijo, estirándose perezosamente. Me quedaré aquí a echar una siesta. Intenta no morirte mientras no estoy. Se reclinó en el asiento trasero de la camioneta y cerró los ojos, fingiendo dormir mientras los demás salían. Momentos después, las puertas del vehículo se cerraron tras ellos, y Fury condujo a su pequeño ejército de héroes hacia el Triskelion, el cuartel general de Shield. La guerra entre Shield e Hydra había comenzado oficialmente. El cuerpo de Marcus permaneció inmóvil, pero su conciencia se desvió hacia otro lugar, deslizándose de vuelta a su cuerpo sustituto en Keynes. Al abrir los ojos, el aroma estéril del desinfectante le llenó la nariz. Estaba de pie en lo que parecía un laboratorio de investigación. Jaulas metálicas cubrían las paredes, cada una con animales de diferentes especies. Ratas, monos, perros e incluso pájaros. Frente a las jaulas, Alex y otros 3 mutantes infectados lo esperaban en silencio. Alex, dijo Marcus, dando un paso al frente. ¿Cómo va la investigación del virus? Alex se giró de inmediato y se arrodilló. Mi señor, ha regresado. Como puede ver, los experimentos de infección con los animales siguen en marcha. Sin embargo, hemos logrado algunos avances con el suero del virus zombie que nos proporcionó. ¿Ah? Marcus arqueó una ceja. Enséñamelo. Alex lo condujo al laboratorio contiguo, donde filas de tubos de ensayo alineaban las mesas de acero. Cada tubo contenía líquido en varios tonos carmesí y negro. Muestras del virus diluidas a diferentes concentraciones. La mayoría de los colores eran tenues, lo que indicaba un racionamiento cuidadoso del suero original. Alex sacó un cuaderno de un cajón y lo hojeó. Como me pediste, he preparado 3 informes de viabilidad sobre el virus zombie y sus posibles aplicaciones. Primero.
Sobre la viabilidad de infectar el suministro mundial de agua. Cuando el virus se diluye más allá de aproximadamente una parte en 10.000, comenzó Alex, pierde por completo sus propiedades infecciosas. En grandes masas de agua, océanos, lagos, incluso embalses públicos se volvería inofensivo casi al instante. En otras palabras, el virus no puede propagarse a través del ciclo natural del agua de la Tierra. La contaminación a escala global mediante infecciones transmitidas por el agua es imposible. Marcus frunció el ceño pero no interrumpió. Segundo. Sobre la posible infección de la vida marina y los microorganismos. El virus zombie requiere el intercambio de fluidos corporales, principalmente saliva o sangre, para propagarse. Por eso, los huéspedes infectados muestran un comportamiento de mordida más intenso. Es el método de transmisión más eficiente. Las especies carnívoras y omnívoras, como los humanos, pueden propagar el virus eficazmente mediante este contacto directo. Algunos herbívoros con mandíbulas fuertes también pueden transmitirlo al morder. Sin embargo, continuó Alex, en el océano, los carnívoros son una minoría. La gran mayoría de la vida marina es herbívora o se alimenta por filtración, incapaz de morder, lo que requiere la transmisión. Incluso especies que podrían, como los tiburones o ciertos peces depredadores, evitan instintivamente a los individuos infectados. El virus puede reproducirse dentro de huéspedes acuáticos, pero no puede propagarse eficazmente entre ellos. En cuanto a los microorganismos marinos, carecen de la complejidad biológica necesaria para portar o transmitir la infección. En resumen, infectar el océano sería miles de veces más difícil que infectar la Tierra. Propagación global del virus a través del mar es inviable. Tercero. Sobre la posibilidad de producir masivamente el suero del virus. Actualmente, se desconoce la estructura básica del virus original, admitió Alex. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, no hemos podido descifrar su mecanismo subyacente. No podemos sintetizar ni reproducir artificialmente los componentes virales activos. La producción en masa, al menos con los recursos actuales, es imposible. Marcus suspiró, cruzándose de brazos. Como era de esperar. Nada es sencillo. Se había preparado para la decepción, pero oír la confirmación aún le dolía. Ya me lo imaginaba. El sistema nunca me iba a dar un apocalipsis fácil. Luego le lanzó a Alex una mirada penetrante. Dime que tienes algo mejor que mostrar a cambio de todo este trabajo. No desperdiciaste ese suero para nada, ¿verdad? Una extraña sonrisa se dibujó en el rostro de Alex. Claro que no, mi señor. Caminó hasta un armario cercano, abrió la puerta. Y un hombre con una bata blanca rota salió rodando, con las manos atadas y los ojos desorbitados por el miedo. Por favor, no me tires de nuevo con esas cosas. Haré lo que quieras. Lo que sea. Gritó el hombre, temblando mientras intentaba arrastrarse. Marcus arqueó una ceja. ¿Está infectado? No, espera, no está conectado a mi enlace. No es de los míos. Correcto, confirmó Alex. Una vez fue un zombi común y corriente. Tras inyectarle 10 mililitros del suero viral diluido a una milésima de potencia, se transformó en esto. Ni humano ni no muerto. Alex hizo un gesto hacia el hombre, que ahora estaba acurrucado en un rincón, murmurando incoherencias. Sangre y saliva material infeccioso, lo que significa que sus fluidos contienen el virus. Sin embargo, los demás zombies lo ignoran por completo, y no muestra signos del comportamiento típico de una infección. Ni decaimiento, ni pérdida de razonamiento, ni agresividad. En resumen, su cuerpo es idéntico al de un humano vivo, y aún así, no puede ser controlado a través del vínculo psíquico. No se ve afectado por la red mental del virus. Alex se enderezó y declaró con orgullo. He designado esta nueva forma como el portador. Los ojos de Marcus brillaron con intriga. Un portador interesante. Infeccioso como un zombi, pero visualmente humano, e inmune a mi control. Una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. Un infiltrado imposible de rastrear, un lobo que camina entre ovejas. Se rió entre dientes. Entonces, lo que estás diciendo es que podría enviar a unas cuantas portadoras guapas al mundo, dejar que seduzcan a la gente adecuada y ver cómo la infección se propaga por la alta sociedad. Alex ladeó levemente la cabeza. Si esa es su orden, mi señor. Marcus rió suavemente. Oh, no me tientes. No faltan hombres moralmente desmoralizados en el poder, y un virus hermoso es el arma perfecta para ellos. Se volvió hacia el hombre que se retorcía en el suelo, con su expresión oscurecida por la fascinación. Muy bien, Alex, dijo Marcus en voz baja. Continúa con los experimentos.
Quiero saber hasta dónde podemos llevar esta nueva cepa. Tenese. Hola a todos. Mi Patreon cuesta solo $3. Una oportunidad perfecta para acceder a más de 30 capítulos avanzados y apoyar la traducción. Igual patreon.com/user. U igual 79, 51, 43, 36. O simplemente busca Translator Sama en Patreon. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 44. Capítulo 44. Las bestias zombies. ¿No se ha dado cuenta de que ya se ha convertido en un zombie? Preguntó Marcus Vale, observando al hombre tembloroso de la bata blanca, acurrucado en el suelo. Alex respondió con calma. No, mi señor. No tiene ni idea. El hombre aterrorizado hacía tiempo que se había desmayado, con la mente destrozada por los experimentos atroces que Alex le había realizado. Marcus perdió rápidamente el interés en el lamentable tema y centró su atención en algo mucho más útil. ¿Qué hay de los experimentos con animales? ¿Hay algún progreso? ¿Y qué hay de la transmisión aviar? ¿Funcionará? Sí, mi señor, dijo Alex, enderezándose. Hemos infectado con éxito varias especies de aves. Pueden transmitir el virus a través de los océanos. Sin embargo, la tasa de infección entre huéspedes aviares es significativamente más lenta que entre humanos. A modo de comparación, mientras que los humanos tardan aproximadamente 4 horas en mutar en zombies, las aves necesitan al menos 48 horas para convertirse en aves zombies. Los especímenes que tenemos ahora fueron acelerados forzosamente usando mi habilidad de reconstrucción de carne. Marcus asintió lentamente. No le sorprendía. El virus zombie había sido creado específicamente para atacar a los humanos. Era lógico que sus efectos se debilitaran en otras especies. Aún así, eso también significaba que su idea de usar otras criaturas para propagar el virus por todo el mundo sería, en el mejor de los casos, ineficaz. No es ideal, reflexionó Marcus, pero mientras puedan infectar a los humanos, basta. Dime, Alex, ¿cuánto tardarían estas aves zombie en llegar a todas las naciones importantes si las liberáramos? Alex hizo una pausa, tamborileando con los dedos en el aire como si calculara ecuaciones invisibles. 17 o 18 días, suponiendo que no haya grandes obstáculos. 17 días. Poco tiempo para una aniquilación global en cualquier mundo normal, pero este era el universo Marvel, repleto de tecnología avanzada, científicos supergeniales y equipos enteros de héroes con superpoderes. Cualquier cosa podía pasar. La operación podría ser fácilmente expuesta, o peor aún, la vacuna podría completarse antes de que el virus se propagara. Aún así valió la pena intentarlo. Hazlo, ordenó Marcus. Libera a todas las aves zombie que puedas capturar. Que crucen los océanos y se escondan en las naciones más vulnerables del mundo. En 18 días, cuando dé la señal, todas liberarán el virus a la vez. Quiero que todas las grandes potencias de la Tierra estén demasiado ocupadas combatiendo su propio brote como para preocuparse por nosotros. Como órdenes, dijo Alex inclinando la cabeza. Bien. Marcus se cruzó de brazos. Ahora, dime. Además de las aves, ¿algún otro animal ha desarrollado mutaciones particularmente útiles? Alex sonrió levemente, con la confianza de un hombre con algo impresionante que mostrar. En efecto, mi señor. Hemos hecho un descubrimiento bastante notable. Señaló una puerta de acero reforzado al fondo del laboratorio. Esta compañía farmacéutica tenía la costumbre de usar chimpancés para pruebas de drogas. Uno de ellos y experimentó una transformación extraordinaria tras la infección. La pesada puerta se abrió con un chirrido. Algo enorme se abrió paso a través del marco. Una criatura tan grande que incluso la puerta de 3 metros de altura casi se derrumbó. Un gorila negro colosal emergió, con músculos como cables de acero enrollándose bajo su gruesa piel. Sin embargo, en lugar de rugir o embestir, la criatura se inclinó con gracia ante Marcus. Es un honor conocerlo, mi señor, dijo con voz tranquila y profunda. Marcus entrecerró los ojos. ¿Eres un mutante consciente infectado? Sí, mi señor, respondió el gorila con una cortesía casi caballerosa. Los experimentos con humanos mejoraron mi cerebro. El virus simplemente despertó el resto de mi potencial. La sonrisa de Marcus se ensanchó. Un regalo directo de los dioses científicos de este mundo. Excelente. De hoy en adelante, tu nombre clave es Winston, declaró Marcus. Veamos qué puede hacer mi séptimo mutante infectado. Estas paredes son demasiado estrechas, sáquenos afuera. Inmediatamente. Winston se giró hacia la pared de hormigón junto a la ventana, apoyó la palma de la mano en ella y presionó suavemente.
La estructura reforzada se desmoronó bajo su tacto como espuma quebradiza, estallando en una nube de polvo y piedra destrozada. Un agujero enorme, lo suficientemente ancho como para que él pasara, se abrió en el costado del rascacielos. Les ofreció su enorme mano. Marcus y Alex se subieron a ella sin dudarlo. Entonces Winston saltó. Auge. Cayó al suelo como un meteorito. El impacto aplastó un autobús urbano bajo él, partiéndolo en dos y hundiendo ambas mitades en el asfalto. La calle entera tembló, y los restos formaron un cráter en forma de V a su alrededor. Winston salió de los escombros como si nada hubiera pasado, dejando suavemente a Marcus y Alex en el suelo. Marcus miró los daños, impresionado. No está nada mal. Basándose solo en la fuerza de ese aterrizaje, la fuerza de Winston debía ser al menos 15 veces mayor que la humana. ¿Y qué hay de tu habilidad especial? ¿Algún poder más allá de la fuerza bruta? Mi habilidad es pura mejora física, explicó Winston. Este tampoco es mi límite. Puedo liberar a la bestia que llevo dentro para aumentar aún más mi poder, aunque a costa de perder la razón. Marcus asintió, divertido. Así que eres como Hulk, pero un poco más educado. Aunque Winston no pudiera igualar el poder ilimitado de Hulk, sería lo suficientemente fuerte como para detenerlo en una pelea. Eso por sí solo lo hacía invaluable. De repente, el suelo se agrietó a menos de 10 metros. El pavimento se partió en líneas irregulares, escupiendo polvo y humo. Desde dentro de la bruma, aparecieron tres figuras como surgidas de las sombras. Una mujer de cabello rosado con ojos penetrantes y dominantes. Un hombre negro imponente y musculoso. Y un joven pequeño y pálido cuyo comportamiento nervioso contrastaba marcadamente con los demás. Se arrodillaron ante Marcus al unísono. Mi señor, dijeron a coro. Escuadrón de asalto y asesinato, preséntense al servicio. Marcus los reconoció de inmediato. Sus otros lugartenientes mutantes infectados. La mujer era Trueno, en segundo lugar. El bruto era Sacudidor de Tierra, en quinto. Y el tímido hombre, Niebla, en sexto. Cada uno poseía sus propias habilidades sobrenaturales, muy similares al poder de Alex para reconstruir la carne. Bien, dijo Marcus con aprobación. Pero la huelga de la tarde está cancelada. Retírense por ahora. Gracias a esos idiotas de Hydra, mi tercera inyección de anestesia está completa. Esta noche, cuando llegue la cuarta, Tony Stark será mío. Él sonrió fríamente. El caos que Hydra había desatado esa mañana podría haber alterado sus planes, pero en verdad, solo había facilitado las cosas. Tenese. Hola a todos. Mi Patreon cuesta solo $3. Una oportunidad perfecta para acceder a más de 30 capítulos avanzados y apoyar la traducción. Igual patreon.com/user. Igual 79, 51, 43, 36. O simplemente busca Translator Sama en Patreon. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 45. Capítulo 45. La subyugación de Aukeye. Menos mal que cancelé tu ataque, comentó Marcus con un tono tranquilo pero con un toque de satisfacción. Fury ha reunido a varios superhéroes. A estas alturas, probablemente estén destrozando la sede de S.H.I.E.L.D. Recordó vívidamente la batalla anterior. 6 superhéroes luchando en perfecta coordinación, abriéndose paso a través del escuadrón de ataque de élite de Hydra como si fueran simples blancos de papel. La diferencia de poder era abrumadora. Para los soldados rasos, estos héroes eran como dioses de la guerra, capaces de mantener a raya a ejércitos enteros. Contra oponentes como esos, incluso sus tenientes mutantes mejorados habrían tenido dificultades para imponerse. Y con toda su tecnología de vanguardia y armamento imposible, estos humanos comunes eran todo menos comunes. En el mundo Marvel, los mayores poderes no surgían de la mutación, sino de la tecnología y la magia. Los mutantes, comparados con estas dos fuerzas, solían ser las piezas más débiles del tablero. Nueva York, 1 de agosto, 1 a.m., Keynes Pharmaceutical Tower. Docenas de aves zombie alzaron el vuelo desde la azotea, cortando con sus alas el aire nocturno mientras se desvanecían hacia el horizonte oceánico. Eran el primer paso del plan de Marcus para infectar a toda la humanidad, un plan que tardaría en concretarse. Hizo una pausa, dándose cuenta de algo peculiar. Habían pasado menos de 4 horas desde que se había despertado, pero ya habían sucedido tantas cosas. Cada momento se sentía más pesado, el ritmo del caos se aceleraba. El tiempo, pensó con tristeza, era el recurso más preciado, tanto para él como para la humanidad. Luego, a través de su vínculo mental, Marcus recibió noticias. Buenas noticias.
El superhéroe que había capturado e infectado minuciosamente la noche anterior a Ukeye finalmente había despertado como un mutante infectado. Marcus inmediatamente centró su atención en ese vínculo. Ojo de Halcón recuperó la consciencia lentamente. Al abrir los ojos, lo primero que notó fue el peso desconocido que le ataba las extremidades. Todo su cuerpo estaba envuelto en ataduras médicas, y aunque su memoria le decía que había resultado gravemente herido, no sentía dolor. En cambio, se sentía y alerta. Descansado. Poderoso. ¿Qué demonios? Murmuró, incorporándose con dificultad. Sus heridas, cortes profundos e irregulares que deberían haberlo dejado lisiado, habían desaparecido por completo. Agarró un espejo cercano y se examinó. Todo parecía normal. Humano. Y, sin embargo, en el fondo, algo iba terriblemente mal. Se arrancó la vía intravenosa del brazo. Los fluidos no le servían de nada. Se puso de pie, probando su equilibrio. Firme, firme. Moviéndose por instinto, caminó hacia el baño. Las baldosas del suelo estaban frías bajo sus pies descalzos. Nadie vino a detenerlo. Ni enfermeras ni médicos. El hospital parecía desierto. Abrió el grifo, se echó agua en la cara y luego volvió a mirarse al espejo. Y se quedó congelado. El reflejo que lo miraba no era el suyo. El rostro frío y sonriente de Marcus lo miró desde dentro del cristal. ¿Tú? Preguntó a Ukeye con voz entrecortada, mientras unos dedos invisibles le apretaban el cuello. Tranquila, dijo Marcus con calma. En realidad no estoy aquí. Este es nuestro enlace mental. Me comunico directamente a través de tu consciencia. Supongo que ya te habrás dado cuenta de lo que te ha pasado. Con esas palabras, recuerdos y comprensión inundaron la mente de Ukeye. El virus, la infección, la jerarquía de mutantes y portadores. La verdad lo azotó como un maremoto. El hombre que una vez fue conocido como Clint Barton ya no existía. ¿Qué quieres de mí? Preguntó Ukeye con voz temblorosa. Marcus abrió los brazos, sonriendo levemente. Simple. Tu obediencia. Incondicional. Absoluta. Aunque te cueste la vida. ¿Y por qué carajo haría eso? Respondió Ukeye. El tono de Marcus se mantuvo informal, casi coloquial. Porque puedo convertir a tu familia en portadores. Si me rechazas, morirán como humanos comunes, destrozados por la plaga. Ojo de Halcón se quedó paralizado. A través del vínculo mental, ya entendía que era un portador del virus. Un ser humano con apariencia, inmune al control, pero que aún así propagaba la infección. Para Marcus, esa era la única manera de que un humano sobreviviera en su nuevo mundo. Y para un hombre como Clint Barton, esposo, padre, protector, esa elección fue un golpe más profundo que cualquier flecha. Apretó los puños. ¿Crees que ganarás al final? Los Vengadores nunca te dejarán triunfar. Marcus rió suavemente. Qué heroico, previsiblemente. Por supuesto, dijo, con una voz que rezumaba fingida compasión. Aunque mueras, tus nobles compañeros te vengarán, ¿verdad? Dio un paso más cerca, y su imagen espectral en el espejo se oscureció. Pero dime algo, Barton. ¿De verdad crees que pueden proteger a tus seres queridos? ¿O al mundo que tanto deseas salvar? El corazón de Clint se aceleró. Un terror gélido le recorrió la espalda. Quiso negarlo, acallarlo, pero algo en la mirada de Marcus lo paralizó. Sí, dijo con fuerza. Pueden. La sonrisa de Marcus se ensanchó, transformándose en una mueca de desprecio. Entonces dime, ojo de halcón, ¿por qué luchas? Clint parpadeó, aturdido por un momento. Si crees que los Vengadores pueden con todo sin ti, continuó Marcus con voz suave pero cortante, entonces ¿qué sentido tiene tu existencia? ¿Por qué arriesgar tu vida, tu familia, tu paz, por un equipo que ni siquiera te necesita? La mente de Clint se quedó en blanco. Sintió una opresión en el pecho. La verdad, insistió Marcus, es que nunca has creído que fueran suficientes. Luchas porque sabes que no son perfectos, porque en el fondo sientes que te necesitan. Que sin ti, fracasarán. Se inclinó más cerca del reflejo y susurró. No confías en ellos para salvar el mundo. Nunca lo has hecho. Mentira. Rugió Ojo de Halcón, y su voz resonó en la habitación vacía. Su negación fue feroz, desesperada, pero hueca. Pues demuéstralo, se burló Marcus. Suicídate. Deja a tu familia a su cuidado. Si de verdad confías en ellos, no tienes nada que temer, ¿verdad? A Ojo de Halcón se le cortó la respiración. El espejo se quebró bajo su mano temblorosa. El tono de Marcus se convirtió en un murmullo frío.
Sé honesto contigo mismo, Bartón. ¿De verdad crees que el mundo te seguirá aceptando ahora que eres uno de nosotros? Callarse la boca. Con un rugido, Ojo de Halcón estrelló el espejo con el puño, esparciéndose los fragmentos por el suelo. La sangre, mezclada con el cristal, goteaba por su brazo. Contempló un fragmento irregular durante un largo y tembloroso instante, y luego se lo llevó a la garganta. La voz de Marcus se suavizó, casi amable. Únete a mí y vivirás para volver a ver a tu familia. Seguirán siendo humanos, intactos, a salvo. Si gano, podrás estar con ellos, incluso como portadores. Pero si pierdo, y hizo una pausa. Aún tendrán la oportunidad de vivir una vida normal, sin ti. De cualquier manera, sobrevivirán. Las palabras se hundieron profundamente, envolviendo el corazón de Aukeye como cadenas. El fragmento de vidrio se le escapó de las manos y se estrelló contra las baldosas. Cayó de rodillas, jadeando, y luego gritó. Un sonido crudo y roto de angustia y rendición. Ah. Has subyugado con éxito al héroe zombie. Aukeye. Este sujeto está ahora atado por el vínculo mental. No podrá resistir ninguna orden que le des, a menos que su conciencia quede completamente destruida. Tenese. Hola a todos. Mi Patreon cuesta solo $3. Una oportunidad perfecta para acceder a más de 30 capítulos avanzados y apoyar la traducción. Igual patreon.com/user. Igual 79, 51, 43, 36. O simplemente busca Translator Sama en Patreon. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 46. Ojo de Halcón vs. Pantera Negra. Una vez que el sistema confirmó que Marcus había ganado la lealtad completa de Aukeye, emitió su primer comando sin dudarlo. Olvida todo lo que acaba de pasar. Actúa como si nada estuviera fuera de lo normal. La expresión de Aukeye cambió al instante. La angustia y el conflicto interno desaparecieron, reemplazados por su habitual semblante sereno y estoico. Se limpió la sangre de la mano donde el cristal lo había cortado, se levantó mecánicamente y salió del baño. A través del vínculo mental, Marcus ahora podía sentir todo lo que Aukeye hacía. Cada vista, sonido y olor, el roce del aire contra su piel, incluso la extraña sensibilidad del arquero al movimiento y al flujo de aire. Fue como si parte del alma de Marcus se hubiera fusionado con el cuerpo de Aukeye. Primero revisó el estado físico de Aukeye. La herida en su espalda, causada por la explosión de la noche anterior, no había sanado del todo, pero no sentía dolor. Una clara señal de que su cuerpo se había transformado por completo en un mutante infectado. Al igual que los demás, había adquirido una habilidad especial única. Audición mejorada. Al enfocar, el usuario puede percibir sonidos incluso a través de barreras gruesas. No era una habilidad adecuada para el combate directo, pero para el espionaje, el papel que Marcus pretendía para Aukeye, era absolutamente perfecta. Ojo de Halcón cerró los ojos y concentró su mente. De inmediato, el mundo cobró vida con un sonido en capas. Disparos y el fragor de la batalla resonaron por todas partes, mezclados con las bromas de la voz de Tony Stark y el tono agudo y autoritario del Capitán América dando órdenes. Marcus reconoció el lugar al instante. El cuartel general de Shield, el Triskelion. Fury y los 6 héroes reunidos estaban purgando a los infiltrados de Hydra que se ocultaban allí. No es de extrañar que el hospital estuviera desierto. Todos los médicos y enfermeras ya habían huido a un lugar seguro. Las armas y la armadura de Ojo de Halcón estaban ordenadamente colocadas en la mesa cerca de la puerta. Se quitó, ajustó su carcaj y salió al pasillo. Sus elegantes paredes plateadas relucían con ese familiar brillo futurista. A su derecha, emergió una figura. Un hombre vestido de negro, enfundado en un traje de combate avanzado. Incluso a través del ajustado material, se apreciaba la firmeza de sus músculos. De su cuello colgaba un collar de adornos afilados, parecidos a huesos. Sus manos enguantadas terminaban en garras que brillaban fríamente bajo la luz. Pantera Negra. 2 agentes de Shield uniformados lo atacaron sin dudarlo, con sus cuchillos tácticos destellando. Pantera Negra ni siquiera se molestó en esquivarlos. Dejó que las cuchillas le perforaran el abdomen. Luego, con un movimiento suave y fluido, bajó ambas manos en 2 golpes. Los agentes se desplomaron al instante, inconscientes antes de caer al suelo. Al soltar sus cuchillos, Ojo de Halcón notó algo extraño. Las hojas se habían doblado hacia atrás, como si hubieran golpeado acero sólido en lugar de carne. Ambas puntas estaban curvadas casi 180 grados. Traje de vibranium. Prácticamente indestructible.
Aunque Marcus sabía que Pantera Negra era un aliado, un héroe, Aukeye nunca lo había conocido. El hombre de negro se parecía demasiado a un agente enemigo para su tranquilidad. Ojo de Halcón levantó su arco instintivamente. ¿Quién eres? Los ojos penetrantes de Pantera Negra se entrecerraron. ¿Estás con ellos, Hydra? La tensión entre ellos aumentó al instante. La orden anterior de Fury resonó en la mente de Pantera Negra. Es mejor matar a 1000 por error que dejar libre a un traidor. No planeaba matar, solo someter y confirmar. Pero Marcus, observando a través de los sentidos de Ojo de Halcón, pensó lo contrario. Si muere aquí, reflexionó Marcus con frialdad, será un héroe menos con el que tendré que lidiar más tarde. Durante unos largos segundos, los dos hombres se miraron fijamente como duelistas esperando la señal para atacar. Entonces, desde algún lugar del pasillo, se escuchó un disparo. Un estallido agudo y resonante que marcó el inicio de la batalla. Pantera Negra se movió primero. Sus músculos se tensaron y luego se lanzó hacia adelante con la gracia explosiva de un depredador en plena caza. En un instante, la distancia entre ellos se redujo a la mitad. Sus garras rasgaron el aire, dejando 5 arcos brillantes como rayos. Ojo de Halcón no se inmutó. Sus ojos se clavaron en el héroe que cargaba mientras tensaba al máximo la cuerda de su arco. Disparó una flecha, pero no a Pantera Negra. La flecha impactó en el suelo entre ellos. Flecha dispersa de disparo dividido. La punta de flecha golpeó el suelo metálico y se partió en dos, dividiéndose en una docena de flechas más pequeñas que rebotaron en todas direcciones. Rebotaron en paredes, techos y suelos, llenando el pasillo con una mortífera tormenta de acero. Tin 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 tin. Docenas de puntas de flecha impactaron en el cuerpo de Pantera Negra, desprendiendo destellos dorados sobre su armadura. Las chispas se entrelazaron, tejiendo una red de luz cegadora que iluminó todo el pasillo como un espectáculo de fuegos artificiales. Fue hermoso, y completamente ineficaz. Pantera Negra no perdió el paso. Bajó la postura, extendió las garras y continuó cargando contra la embestida. ¿A prueba de balas? Murmuró Ojo de Halcón con frialdad. Entonces, veamos cómo te las arreglas. Giró bruscamente, retrocediendo lo justo para ganar distancia, y ya estaba sacando otra flecha a mitad del giro. En una secuencia fluida tirar, apuntar, soltar, disparó. La flecha voló directo a la cara de Pantera Negra. Pero Pantera Negra fue más rápido. Su mano se elevó como un rayo, cerrando los dedos alrededor del asta en el aire. La flecha se detuvo en seco, firmemente agarrada. ¡Bip! Un leve pitido salió de la punta de flecha. Pantera Negra frunció el ceño justo cuando empezó a brillar azul. Luego naranja. Entonces, auge. La explosión fue ensordecedora. Fuego y ondas expansivas inundaron el pasillo. La explosión fue tan violenta que incluso Ojo de Halcón, a varios metros de distancia, salió despedido. El humo inundó la sala, engullendo a ambos combatientes en una tormenta de fuego y escombros. Regla número 1, pensó Marcus con oscura diversión, nunca intentes presumir atrapando las flechas de Aukeye. Uf, tos, Ojo de Halcón se puso de pie tambaleándose, tosiendo por el humo. Le zumbaban los oídos y la visibilidad era casi nula. El pasillo era una neblina negra y naranja, el aire denso de polvo y pólvora. Marcus, controlándolo a través del enlace mental, levantó el arco una vez más. Asegurémonos de que se quede abajo, murmuró. Ojo de Halcón preparó 4 flechas en rápida sucesión y disparó hacia el humo. Las flechas silbaron en el aire, desapareciendo en la neblina. Ninguna salió por el otro lado. Marcus sonrió levemente. Claro. ¿Sigue en pie? Porque Pantera Negra nunca fue tan fácil de matar. Un gran saludo a Hans. Un sincero agradecimiento a Hans por unirse a mi Patreon y apoyar este viaje. Su generosidad realmente hace la diferencia y ayuda a que los capítulos se publiquen más rápido para todos. Euro. Bienvenido a la familia VIP, Hans, eres increíble. L. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 47. Capítulo 47. Sin salida del denso humo emergió una silueta oscura. Tranquila, serena e ilesa. Entre sus dedos brillaban 4 flechas. Las mismas que Ojo de Halcón acababa de disparar. Pantera Negra dio un paso adelante, la tenue columna de humo que se elevaba desde su traje era la única señal de que la explosión lo había tocado. Su armadura de vibranium había absorbido todo el impacto del impacto de Ojo de Halcón. Después de todo, no era un traje de combate cualquiera. Estaba tejido completamente de vibranium, el mismo metal casi indestructible que componía el escudo del Capitán América.
capaz de dispersar energía cinética e incluso reflejar fuego láser, era uno de los materiales defensivos más poderosos del universo Marvel. Un artefacto divino en forma de armadura. Con la misma ferocidad silenciosa de un depredador de la jungla, Pantera Negra atacó de nuevo, sus garras brillando mientras se acercaba. Esta vez, Aokeye no tuvo oportunidad de tensar su arco. Se vio obligado a un combate cuerpo a cuerpo. Al darse cuenta de que las flechas convencionales no atravesarían esa defensa imposible, Ojo de Halcón abandonó rápidamente el modo bastón de su arco y tomó una flecha directamente de su carcaj. Sujetándola como una daga, la atacó hacia el torso de Pantera Negra. Normalmente, Chaya habría ignorado un ataque así. Su armadura podía resistir tanto balas como explosiones. Pero tras presenciar la extraña variedad de flechas de Ojo de Halcón, no iba a arriesgarse. Las esquivó con rapidez. ZZZZZ. Se oyó un siseo agudo. Un humo acre brotó de la pared donde había impactado la flecha, corroyendo la superficie metálica en segundos hasta que los residuos fundidos gotearon al suelo. Flecha ácida. Marcus, observando a través del enlace psíquico, sonrió con sorna. Interesante. A ver si hasta el vibranio puede soportarlo. Chaya echó un vistazo rápido al daño abrasador en la pared y luego se volvió hacia Ojo de Halcón. No sabía qué tipo de ciencia impulsaba estas armas, solo que no podía permitirse subestimarlas. En el choque de las mayores tecnologías de Marvel, la victoria a menudo dependía de qué ciencia era más absurda. Aprovechando la distracción momentánea, Ojo de Halcón volvió a atacar. Esta vez, la flecha impactó en la pared en lugar de en su oponente, y curiosamente, no brotó ácido. Chaya no se dio cuenta, concentrándose por completo en su ataque. Exhaló, cambió de postura y saltó hacia arriba, dando una voltereta en el aire antes de asestar 3 patadas rápidas seguidas. La velocidad y la precisión eran casi sobrehumanas, sus piernas se desdibujaban como sombras. Q. La primera patada impactó en el pecho de Ojo de Halcón, la segunda en el hombro y la tercera en las costillas. El impacto final lo envió despatarrado hacia atrás, derrapando por el suelo pulido antes de desplomarse de espaldas. Pero años de entrenamiento, y la mayor resiliencia de su cuerpo mutado, lo mantuvieron consciente. Antes de que Pantera Negra pudiera seguir, Ojo de Halcón rodó hacia atrás y disparó otra flecha desde una posición agachada, apuntando directamente al corazón de su oponente. Chaya estaba listo. Extendió la mano, apartando la flecha sin esfuerzo. El asta giró y se incrustó en la pared a su derecha. No está mal, murmuró Aokeye secamente, incluso logrando esbozar una sonrisa. Chaya no dijo nada. No estaba allí para intercambiar palabras. Aún quedaban agentes de Hydra por eliminar. Avanzó de nuevo, con sus garras destellando en una implacable tormenta de cortes. El chaleco táctico reforzado de Ojo de Halcón era resistente, pero no tanto. Contra las garras de vibranio, se desmenuzaba como papel. Parece que esta pelea terminó, reflexionó Marcus desde lejos, observando a través del enlace mental. Ojo de Halcón es bueno, pero Pantera Negra está en otro nivel. Aún así, la moderación de Chaya era evidente. A pesar de su abrumadora ventaja, evitó golpes letales. Esa misma moralidad de héroe noble le parecía a Marcus tan irritante, y al mismo tiempo tan explotable. Desesperado, Ojo de Halcón volvió a activar su arco como bastón y bloqueó una serie de golpes. Su carcaj estaba casi vacío. Solo le quedaba una flecha ácida, y era improbable que perforara el vibranio. Sintiendo debilidad, Chaya presionó el ataque con más fuerza, sus movimientos eran un borrón de precisión y poder. Entonces, en una repentina apertura, Ojo de Halcón se abalanzó hacia adelante, esquivándolo y describiendo un círculo tras él. Levantó su bastón y asestó un fuerte golpe a la cabeza de Chaya, pero el rey de Wakanda reaccionó con mayor rapidez. Con un giro brusco, Chaya giró y atrapó el bastón con una mano. Sus garras se clavaron en el armazón. Sonido metálico. El sonido era agudo, metálico y definitivo. El vibranio atravesó el compuesto reforzado del arco de Ojo de Halcón. Las cuerdas se rompieron. Las extremidades se astillaron. En cuestión de segundos, su arma más confiable quedó reducida a 2 mitades rotas. Por un breve instante, Aokeye se congeló. La incredulidad en sus ojos dio paso a una resignación sombría. Chaya aprovechó la oportunidad y le propinó una fuerte patada en el abdomen, enviándolo al suelo una vez más. Deberías descansar, dijo Pantera Negra con voz serena, casi misericordiosa. Saltó hacia adelante, con las garras listas para el golpe final. Pero la expresión de Aokeye permaneció inquietantemente tranquila. No dijo en voz baja:
Deberías. En ese preciso instante, las dos flechas incrustadas en paredes opuestas comenzaron a moverse. Los paneles a lo largo de sus ejes se abrieron, revelando mecanismos ocultos que chispeaban y crepitaban con poder. En un abrir y cerrar de ojos, una corriente eléctrica surgió entre ellos, formando una red de energía azul cegadora que encajó alrededor de Pantera Negra. Crujiente ZZZTTTT. Una violenta oleada de electricidad recorrió el pasillo, envolviendo todo el cuerpo de T'Challa. Arcos de relámpagos danzaron sobre su armadura, recorriendo cada línea del tejido de vibranio. El vibranio podía absorber la fuerza cinética, pero no estaba aislado. De hecho, su naturaleza conductora solo empeoraba el impacto. T'Challa rugió, forzando su cuerpo hacia adelante, intentando alcanzar a Ojo de Halcón. Sus garras se extendieron, a solo centímetros de su objetivo, pero el campo eléctrico le paralizó los músculos en pleno movimiento. Por más que luchaba no podía acercarse ni un centímetro más. Estaba atrapado. Era un depredador en su propia jaula, sin fuerzas para hacer frente a la trampa que lo ataba. Marcus rió suavemente a través del enlace psíquico. Eso es lo que pasa cuando subestimas al hombre de las flechas trucadas. Pantera Negra había bajado la guardia tras destruir el arco de Ojo de Halcón, creyendo que la victoria era suya. No se había dado cuenta de que toda la pelea, cada retirada, cada fallo no había sido más que un cebo. A pesar de toda su habilidad, la mayor arma de Aukeye nunca fue su puntería. Fue su inventiva. Aún así, como Marcus se dio cuenta rápidamente, había un problema. Mientras la red eléctrica mantenía inmovilizado a T'Challa, Aukeye no tenía forma de terminar el trabajo. Ni siquiera las flechas ácidas podían derretir el vibranio, y su arsenal restante, flechas térmicas, flechas criogénicas, pulsos electromagnéticos, no harían mucho más que irritar al rey de Wakanda. Aukeye exhaló lentamente, bajando su arco. Supongo que esto nos deja en paz, murmuró. Marcus suspiró a través del enlace. Una fortaleza de metal, y ni una sola forma de romperla. Qué frustrante. T'Challa permaneció atado por un rayo, inmóvil pero invicto. Un muro viviente, indestructible y orgulloso. Aukeye lo observó con expresión ilegible. Estaban en un punto muerto y ninguno de los dos podía hacer nada al respecto. Tenese. Hola a todos. Mi Patreon cuesta solo $3. Una oportunidad perfecta para acceder a más de 30 capítulos avanzados y apoyar la traducción. Igual patreon.com/user. Igual 79, 51, 43, 36. O simplemente busca Translator Sama en Patreon. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 48. Capítulo 48. El plan de la humanidad. Antes de que llegaran los demás superhéroes, Marcus dejó que Ojo de Halcón intentara varios intentos más contra Pantera Negra. Como era de esperar, sin importar el tipo de flecha que usara, ninguna pudo atravesar la impenetrable armadura de vibranio. Bien, pensó Marcus con sequedad. Al menos ahora conozco su debilidad. La electricidad. La próxima vez, le daré un tratamiento completo de 100.000 voltios. Eso debería hacer que coopere mejor. Momentos después, el sonido de explosiones lejanas atrajo a Viuda Negra al lugar. Al llegar, la recibió la imagen de Pantera Negra retorciéndose indefensa dentro de una red eléctrica brillante, mientras Ojo de Halcón estaba cerca, con aspecto bastante satisfecho de sí mismo. Mira, Natasha, dijo Ojo de Halcón con una sonrisa burlona, señalando a su cautivo. Atrapé a un intruso. No te creerías lo resistente que es su armadura. Tuve que atraparlo con una red eléctrica para que no se moviera. La Viuda Negra le lanzó una mirada indiferente. La próxima vez podrías preguntar antes de disparar. Ese intruso resulta ser el rey de Wakanda, quien se ofreció a ayudarnos tras enterarse del brote zombie. Espera, ¿es un rey? La sonrisa de Aukeye se congeló al instante, reemplazada por una mueca tensa. Mientras tanto, la Viuda Negra se agachó junto a Pantera Negra, que aún se retorcía, y desactivó con cuidado el campo eléctrico. Lo siento, Su Majestad, se disculpó. El agente Barton estuvo atrapado en Kens un tiempo y no recibió los últimos informes de la misión. Disculpe este malentendido. Demasiado paralizado para hablar, T'Challa solo pudo gemir débilmente en respuesta, lo que, en cierto modo, probablemente fue la única razón por la que Aukeye logró evitar un incidente diplomático inmediato. En ese mismo instante, muy por encima del caos, el director Nick Fury y los demás héroes completaron su barrido de la sede de Shield. Hasta el último infiltrado de Hydra había sido descubierto y neutralizado. Ahora, en el último piso, Fury se encontraba ante una serie de proyecciones holográficas parpadeantes.
Los miembros del Consejo de Seguridad Mundial, reunidos en sesión de emergencia. Un hombre elegante, de cabello plateado y unos 50 años, habló primero. Director Fury, felicitaciones por descubrir la traición de Hydra. Debo admitir que nunca imaginé que su infiltración fuera tan profunda, ni siquiera el propio Pierce. Fury lanzó una mirada fría al cuerpo sin vida de Alexander Pierce, que yacía en un charco de sangre cercano. Yo tampoco, dijo con serenidad. Pero lo hecho está. Centrémonos en lo que viene después. Muy bien. Una segunda figura, una mujer de rostro severo con un marcado acento ruso, se inclinó hacia adelante en su silla. Director Fury, si Estados Unidos no logra contener esta crisis zombie, o si hay alguna señal de que el virus ha traspasado su perímetro de cuarentena, autorizaré personalmente un ataque nuclear contra Nueva York. Por el bien de la humanidad. Fury asintió con gravedad. Entendido. Por ahora, los infectados permanecen completamente contenidos dentro de la zona de cuarentena. El virus no se ha propagado más allá de ella. Me aseguraré de que sus ojivas nunca salgan de sus hilos. El representante ruso no parecía convencido. Espero que su confianza no sea infundada. Fury continuó, con tono firme e inquebrantable. Hemos movilizado los grupos de ataque de portaaviones primero, segundo y sexto de la Armada de los EU. Las 3 flotas llegarán al puerto de Nueva York el 15 de agosto, dentro de 3 días. Se coordinarán con el ejército para una operación de barrido y destrucción a gran escala. Una vez que comience la ofensiva, ninguna criatura infectada quedará en pie. Tienes mi palabra. Marcus, escuchando a través de la audición mejorada de Aukeye, quedó atónito. 3 grupos de transportistas. Eso significaba docenas de buques de guerra, cientos de aviones y miles de misiles. El tipo de potencia de fuego capaz de arrasar naciones enteras. 3 días, murmuró Marcus para sí mismo. Ustedes ya ni siquiera siguen las reglas de la logística, ¿verdad? Aún así, la noticia tuvo el efecto deseado. Los miembros del Consejo se relajaron visiblemente. La magnitud de la respuesta militar fue abrumadora, suficiente, quizás, para inspirar falsa confianza. Sin embargo, un representante planteó una preocupación válida. Director Fury, discúlpeme, pero según su propia información, este virus podría tener su origen en la investigación de Hydra. De ser así, nos enfrentaremos no solo a los infectados, sino también a los asesinos genéticamente modificados de Hydra. ¿Qué preparativos han hecho para ello? Esa es una buena pregunta, respondió Fury. Dado el riesgo de más mutaciones, he prohibido la participación de individuos mejorados como el Capitán América o Hulk. Abrió la lista de Vengadores en su tableta, tachando cada nombre que calificaba como no humano. Luego, volvió a mirar al Consejo con renovada determinación. Sin embargo, continuó, no nos faltan aliados. Ya hemos recibido ayuda de otros héroes no mutados, como el Rey T'Challa de Wakanda, que ha venido personalmente a ayudar, y Sam Wilson, el halcón, que ha aceptado salir de su retiro. Aún tenemos muchos héroes capaces de luchar y ganar. Marcus frunció el ceño desde lejos. Por eso la cronología está tan alterada. La crisis zombie se había convertido en una amenaza global, y héroes que aún no deberían haber aparecido, Pantera Negra, Halcón, habían entrado en escena antes de tiempo. Para la humanidad, era una señal de esperanza. Para Marcus, era un problema. Fury insistió. Y para garantizar una mayor seguridad, he invitado a otro aliado poderoso, alguien cuya ayuda podría resultar invaluable. Una nueva imagen holográfica cobró vida junto a los miembros del Consejo. Un hombre calvo y digno sentado en una silla de ruedas, cuyos ojos tranquilos irradiaban inteligencia y compasión. Profesor Charles Xavier. Líder de los X-Men. Buenas tardes a todos, saludó el profesor cortésmente, con voz suave y tranquilizadora. Es un honor participar en esta conversación. El honor es nuestro, profesor, respondió Fury respetuosamente. Marcus sintió un escalofrío. Por supuesto. Si el profesor está involucrado, entonces los X-Men también vendrán. Xavier juntó las manos, con expresión seria pero resuelta. La humanidad y los mutantes deben unirse en tiempos como estos, dijo. Traeré a varios de mis estudiantes a bordo de la flota de transportes. Proporcionaremos apoyo psíquico de largo alcance y ayudaremos con la contención lo mejor que podamos. Pongamos fin a esta catástrofe antes de que nos consuma a todos. Para el Consejo, sus palabras fueron tranquilizadoras. Un símbolo de unidad y esperanza. Para Marcus, fueron una pesadilla.
Porque con los Vengadores, los X-Men y todo el ejército de Estados Unidos uniendo fuerzas y el plan de la humanidad para recuperar Nueva York ya no era solo una respuesta. Era la guerra. Y esta vez, Marcus estaba en el lado equivocado.